Llegamos al momento de abrir la palabra de Dios. Es el momento más crucial en el servicio, donde nos disponemos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos a través de su palabra. Les invito a abrir sus Biblias al capítulo 4 de Romanos en esta mañana. Continuamos la enseñanza de Pablo en este capítulo 4 acerca de la justificación de la fe. Esta es una sección clave sobre la doctrina de la justificación en la salvación, con la que debemos estar bien familiarizados, arraigados para nuestra salud espiritual. Pablo está desarrollando el tema de la justificación por medio de la fe sin las obras en el capítulo 3, a partir del capítulo 3 y entrando al capítulo 4 también. Vamos a entonces, para introducirnos en el contexto del pasaje, a leer los versículos del 21 al 25 del capítulo 3, antes de entrar en el capítulo 4 una vez más. Dice así Pablo en Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Pablo está hablando de la justicia de Dios dada a una persona, a un ser humano, a un hombre que cree aparte de la ley. La justicia de Dios viene aparte de la ley. Es por medio de la fe en Jesucristo, dice, siendo justificados gratuitamente por gracia, no tiene nada que ver con nuestras obras. Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, otra vez a través de la fe. Y este es el punto crucial en esta sección de la epístola. El hombre, cualquier ser humano, es justificado solo por medio de la fe y no por obras. Es obvio para la mayoría de la gente que la religión en general, toda religión busca hacer que el hombre tenga una relación buena con Dios. En otras palabras, sacar al hombre de su condición de distancia de Dios y transferirlo a una relación apropiada con Dios. Eso es lo que busca toda religión, aunque no lo pueda lograr, esa es la meta. ¿Cómo puede una persona tener una relación correcta con Dios? ¿Cómo puede un hombre escapar del juicio que viene sobre los pecadores y entrar en una relación de bendición con Dios? Todas las religiones ofrecen una fórmula para obtener vida eterna, pero ninguna religión puede lograr eso. Solo el Evangelio de Cristo puede reconciliar al hombre con Dios, aparte de las obras, aparte de cualquier obra meritoria que esta persona pueda hacer, y solo por medio de la fe en Cristo Jesús como un don de gracia. Cuando una persona genuinamente cree en la persona y la obra de Cristo Jesús lograda en la cruz del Calvario, esa persona recibe salvación, recibe perdón de pecados, justicia divina como un don, como un regalo de Dios, no como resultado de ganarse la salvación. De esto nos habla en esta sección de la Escritura el apóstol Pablo. Nos habla de la declaración de un pecador como justo delante de Dios. Esta es una declaración legal de Dios, porque la pena por la ofensa del pecado fue pagada por Cristo en la cruz del Calvario, y todo pecador que pone su fe en Cristo Jesús y el sacrificio que Él hizo en esa cruz a favor del pecador, ahora Dios, quien es justo, está en condiciones de declararlo justo. Dios está satisfecho con la obra de su Hijo en la cruz. El único que podía satisfacer las demandas de Dios
de perfecta justicia fue su Hijo Jesucristo. Y lo hizo cuando Él murió en la cruz, pagando por todos los pecados de aquellos que Él vino a redimir. Y Dios, aceptando el sacrificio de su Hijo, ahora declara justo, acredita su propia justicia a todo aquel que cree en Cristo. Esta verdad es fundamental. Esta es la base del Evangelio de Cristo. Esta es la enseñanza del apóstol Pablo en esta sección de la epístola, y ahora él desea ilustrar lo que está enseñando con una persona, un hombre, y selecciona a Abraham como la mejor ilustración de que la salvación es solo por fe, como un don de gracia de Dios, sin ningún mérito u obra humana. Abraham entonces es el modelo de salvación en la Escritura. Él es la ilustración perfecta de que un hombre es salvado por fe y no por sus obras. La salvación no se obtiene por guardar la ley, no es por medio de ceremonias, no es por medio de ritos, sino solo y exclusivamente por medio de la fe. Y como ya observamos la semana anterior, los judíos habían desarrollado un sistema de obras y ceremonias por medio de las cuales ellos pensaban que podían lograr la salvación o obtener salvación. Es increíble cómo la gente inventa cosas, inventa fetiches, construye imágenes, desarrolla fórmulas, sigue ritos, todo con la meta de alcanzar la vida eterna. Yo viví más o menos unos 25 años en Latinoamérica, entre Argentina y México. Tuve la oportunidad de viajar a través de todo este continente. Un par de países me quedan por conocer. Pero en todos estos lugares podemos observar eso, que la gente busca a través de sus ritos, sus ceremonias, sus cosas, sus fetiches, alcanzar la vida eterna. Hace unos años estaba visitando la Basílica a la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México. Y algunos de ustedes sin duda conocen este lugar, pero pude ver a cientos de personas que subían escalones sobre sus rodillas hacia la imagen de la Virgen, algunos sangrados y con todo ese anhelo de ganarse méritos, de alguna manera ser aceptos delante de Dios, me imagino a través de la intercesión de la Virgen. Esta imagen se pudiera repetir en docenas de iglesias y catedrales a través de todo el continente, miles de personas tratando de ganarse la salvación por obras, por acciones, méritos, el maltrato del cuerpo, ritos, ceremonias, y todo esto es en vano. No sirve para nada. Es una gran tristeza ver eso, es una tragedia. Estas cosas no ganan la salvación, más impiden la salvación. Previenen la salvación. Porque nadie va a ser salvo por medio de méritos personales. Es por esta razón, vimos la última vez en este capítulo 4 de Romanos, donde Pablo dice en el versículo 5, si ustedes recuerdan, lo pueden leer, mas al que no trabaja, en otras palabras, al que no hace obra alguna para ganarse la salvación, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. No es por obras, no es por trabajo. Dios no justifica al piadoso o al que hace obras de piedad para ganarse el cielo. No, Dios justifica al impío. La salvación viene a los que reconocen su impiedad, su pecado. Reconocen que no pueden hacer ninguna obra, ningún mérito para ganarse la salvación, sino que reconocen lo que son: pecadores, impíos. Eso es lo que Jesús enseña. Ustedes recuerdan allá en la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18, donde leemos que refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos. Aquí tenemos el problema. Personas religiosas que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Estos son los piadosos en contraste a los impíos. Y aquí los tenemos.
Jesús lo ilustra. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, en otras palabras, el sumum bonum de religiosidad, lo mejor, el más religioso. Y el otro era un recaudador de impuestos, un publicano. En otras palabras, la persona más odiada en la nación de Israel era un publicano. Era el pecador de pecadores en la mente de los judíos, lo peor de todo. Y el fariseo, puesto de pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás. Ven, aquí está el hombre que se cree el justo. Estafadores, injustos, adúlteros, y aún como este recaudador de impuestos. Este hombre era un hombre justo en su propia opinión. Y sin duda era un hombre justo en el sentido de que no era adúltero, que no era estafador, que no era pecador como el resto de la gente, sino que él se consideraba justo porque era religioso. Y él dice, aquí da una listita de sus méritos: yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. En otras palabras, está haciendo alarde de sus obras, de sus méritos personales. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mi pecador. Os digo, dice Jesús, que éste descendió a su casa justificado, pero no aquel. La salvación no es para los piadosos. La salvación no es para los justos, para los religiosos. La salvación es para los impíos, y reconocen su condición de impiedad. El publicano. Tenemos otro relato del Señor Jesús, el relato del hijo pródigo. Ustedes recuerdan también en Lucas, recordemos la historia del hijo pródigo, aquel hijo que se fue de su casa, vivió en pecado, desperdiciando la herencia que había, o la parte de la herencia que había recibido de su padre, que le correspondía. Perdió todo, despilfarró todo y terminó en un lugar lejano de su casa, en un chiquero, cuidando puercos. Ustedes recordarán que este muchacho, en su condición, volvió en sí y decidió regresar a su casa, y nos dice el versículo 20, levantándose se fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El padre aquí es la ilustración de Dios. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a los siervos: pronto traed la mejor ropa, vestidlo, poner un anillo en sus manos, sandalias en los pies, traed el becerro engordado, matadlo, comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Es una imagen del cielo cuando un pecador viene a arrepentimiento. Pero ahí no termina la historia. La historia nos habla o nos relata de otro personaje, el hermano del hijo pródigo, el hermano mayor, quien aquí en la historia representa a un hombre que se consideraba justo. Uno que había hecho todo lo necesario para ser obediente, por lo menos externamente, al padre. Y leemos ahí: su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino se acercó a la casa, oyó música y danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. ¿Qué es eso de la música y la danza? Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha matado al becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó. Claro, el justo, el que se creía justo, el que había sido obediente, el que había hecho todo bien, se enoja. Salió su padre y le rogaba que entrara, pero él respondiendo le dijo: Padre, mira, tantos años te he servido y nunca te he desobedecido, ninguna orden tuya. Aquí comienza a hacer la lista de sus virtudes. Yo soy bueno, este es un desgraciado. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos, pero cuando vino este hijo tuyo, el pecador, yo soy el justo, pero el pecador, que ha consumido sus bienes con rameras,
Mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Este hijo pródigo representaba a un pecador, a un impío, que reconoció su pecado y vino al Padre. El hijo mayor, en contraste, representa a un pecador que ni siquiera tiene sentido de su propio pecado, no recibió ropa, no recibió ni anillo, ni el mejor vestido de su padre. ¿Por qué? Porque Dios justifica a los impíos y los que reconocen su condición de impiedad, no a los buenos o a los que se creen buenos o hacen obras para acercarse a Dios. Entonces, Pablo escoge a Abraham como ilustración para enseñar esta realidad. Primero, lo vimos la última semana, Pablo nos enseñó que Abraham fue salvado por fe y no por obras, los versículos del 1 al 8 del capítulo 4. En segundo lugar, comenzando hoy, vamos a examinar que vamos a ver esto, que Abraham fue justificado por gracia y no por la ley. Abraham fue justificado por gracia y no por la ley. La clave se encuentra en el versículo 16, que no vamos a cubrir hoy, pero lo vamos a leer porque es tan importante. Dice el versículo 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, hablando de la descendencia de Abraham, no solamente para la que es de la ley, o sea, los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Pablo escoge a Abraham, el mejor de los hombres, según lo que los judíos pensaban, el más justo de todos. Y nos enseña Pablo que la salvación no viene solo a los judíos, porque son los poseedores de la ley y pueden guardar la ley, sino que la salvación es por gracia para todo el que tiene fe o pone su fe, cree, y observamos que esa ilustración se ve ejemplificada en este hombre, Abraham. Lo que vemos en esta sección es que Dios es un Dios de gracia. La fe es por gracia. Dios salva soberanamente, según su voluntad, extendiendo su gracia a pecadores que no merecen salvación. Así como Dios extendió su gracia a Noé, ustedes recuerdan, Noé halló gracia ante los ojos de Dios, como también Pablo nos enseña en Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que ninguno se gloríe. Todo en la salvación es por gracia de Dios. La salvación entera es una obra de la gracia de Dios y no tiene nada que ver con las obras de la persona salvada. Ninguno de nosotros fuimos salvados porque trajimos obras meritorias a Dios. En 2 de Timoteo, que estamos estudiando los miércoles, ustedes recuerdan en el capítulo 1, primero Romanos 11, pasaremos a Timoteo en un segundo, pero en Romanos 11, los versículos 5 y 6, dice Pablo, y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección, noten esto, de la gracia de Dios. O sea, esta es la elección del pueblo redimido dentro de Israel, es por elección y es por la gracia de Dios. Y dice el versículo 6, noten esto, pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. En otras palabras, las obras y la gracia de Dios no son compatibles. No se mezclan. Dios no salva a nadie por medio de sus obras. Dios salva a toda persona por pura gracia de Dios, por pura misericordia. Ahora sí, en 2 de Timoteo capítulo 1, otra vez, el apóstol Pablo escribe esto, versículo 9. 2 de Timoteo 1, 9. Quien nos ha salvado
y nos ha llamado con un llamamiento santo, noten esto, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Otra vez, nuestras obras no tuvieron nada que ver con nuestra salvación. Si tú crees que fuiste salvado porque de alguna manera Dios vio en ti buenas obras, estás totalmente equivocado y engañado. No fue por obras. La salvación es por gracia sin obras que nosotros podamos hacer para ganar esa salvación. Las obras y la gracia no se mezclan. Debemos entender esto. Entonces, en esta sección de Romanos, Pablo exhibe a Abraham como el ejemplo universal de un hombre que fue salvado por su fe, por fe y no por sus obras. Él fue justificado por fe sin obras en conformidad a la gracia de Dios. Y el argumento de Pablo básicamente es este. Si Abraham, el mayor de todos los hombres en el Antiguo Testamento según los judíos, el mejor de todos, fue justificado, o sea, recibió salvación solo por fe, solo por gracia, entonces esto quiere decir que el resto de los hombres que son menores que Abraham deben ser justificados de la misma manera. La otra cara del argumento es este. Si Abraham no llegó a salvación por medio de guardar la ley, entonces ningún otro hombre llega a salvación por medio de guardar la ley. Es por fe, no es por obras. Eso es lo que justamente Pablo está demostrando a través del ejemplo de Abraham. Pero ¿qué acerca de los ritos? Como estaremos viendo acá, ¿qué acerca de la circuncisión? ¿No son los ritos importantes? ¿No cumplen los ritos un rol importante en la religión? Bueno, vamos al capítulo 3, otra vez, y leemos en el versículo 1 esta pregunta que hace Pablo. ¿Qué ventaja tiene el judío? Al fin y al cabo, a ellos se les dio el rito de la circuncisión. Y si la circuncisión como ceremonia no tiene nada que ver con la salvación, como estaremos viendo, entonces, ¿por qué tenerla? ¿Por qué tener ese rito? ¿De qué sirve? Los judíos creían que de todos los ritos dentro de la religión, la circuncisión era el más importante de todos, porque ellos pensaban que a través de la circuncisión un hombre aseguraba su justicia y su salvación. Tenemos tantas referencias de literatura judía que nos enseñan eso. Por ejemplo, del libro de Jubileo tenemos mucha información, pero aquí podemos leer algo así. Cualquier hombre que no fue circuncidado, dice, en el 8º día, no pertenece a los hijos del pacto de Dios que Dios hizo con Abraham, ya que pertenece a los hijos de destrucción. Tan absoluta es la circuncisión como marca del favor de Dios, que si un israelita ha practicado idolatría, su circuncisión debe primero ser alterada antes de que él termine en Gehenna. ¿Ven lo que está diciendo? En otras palabras, uno puede ser hasta idólatra y vivir una vida de idolatría, pero si ha sido circuncidado, no va a ir al infierno. No va a ir al cielo. Todo dependía de la circuncisión, todo. Un rabino escribe, ningún hombre circuncidado verá el infierno. Otro dice, la circuncisión salva del infierno. Entonces es claro que en la mente judía la circuncisión era la garantía de la salvación y que ese rito debía guardarse para impedir entonces la condenación eterna. Por eso es que tenemos en el capítulo 15 de Hechos que vienen judaizantes que creían esto y tratan de infiltrar esa enseñanza dentro de la iglesia cristiana allá en Jerusalén, donde tenemos el primer concilio de la iglesia. Leemos en el capítulo 15, versículo 1 de Hechos, algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, a los creyentes, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. La iglesia tuvo que lidiar con eso.
Esa es la otra cara de la moneda para los judaizantes. Si uno no se circuncida, no puede ser salvo. Si eres circuncidado, no puedes perder la salvación. O sea, la circuncisión era crucial, era vital para los judíos. Esa ceremonia, ese rito. En la mente de los judíos de la época, la circuncisión era el primer acto, la primera obra meritoria de obediencia a la ley que salva a un hombre. El apóstol Pablo vivía en ese contexto. ¿Recuerdan ustedes que cuando él escribe Filipenses capítulo 3, donde él habla de las cosas que él antes de su conversión pensaba que le salvarían? ¿Se acuerdan esa lista de virtudes y logros y méritos y obras? El primero que menciona es la circuncisión. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 4 y después el 5. Aunque yo mismo, dice Pablo, podría confiar en la carne. Si alguno otro que cree que tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Y el versículo 5 comienza de esta manera. Circuncidado al 8º día. Lo primero que le hacía salvo en su mente como religioso judío es que había sido circuncidado de acuerdo a la ley en el 8º día. Y Pablo, como el resto de sus compatriotas judíos, pensaba que la circuncisión era un rito que le ganaría la salvación. Pero después de su conversión, ahora ya escribiendo a los Gálatas, habla en contra de eso que él antes creía. Ustedes recuerdan, Gálatas capítulo 5, versículo 2, dice Pablo, mirad, le dice a los Gálatas, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Noten eso. No podemos mezclar la ley con la fe en Cristo. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, en Galacia se encontraba en una región gentil. La mayoría de ellos no eran judíos, pero algunos judaizantes, igual a los que vimos ahí en el capítulo 15, versículo 1 de Hechos, vienen a la iglesia, se habían introducido en la iglesia diciendo que no era suficiente creer en Cristo por la fe, sino que tenían que agregar a eso la circuncisión, el guardar la ley. En otras palabras, estaban introduciendo una mezcla de salvación por gracia con salvación por obras, particularmente la circuncisión, y eso es imposible. Imposible. Si alguien va a aceptar la ley o cualquier requisito en la ley, rito de la ley, Pablo continúa diciendo en el versículo 3 de Gálatas 5, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. ¿Quieres ser justificado por la ley? Ok, tienes que guardar toda la ley. Toda. Y más, dice Santiago, ustedes recuerdan Santiago 2:10, que si alguno falla en un mandato de la ley, se hace culpable ¿de qué? De todos. Así que es una maldición vivir bajo la ley. Y la ley no fue dada para salvar, lo hemos dicho tantas veces, la ley fue dada simplemente para mostrar el pecado y la inhabilidad de cualquier ser humano de ganarse la salvación por obras. Es imposible. Está bien, tú puedes creer en Cristo Jesús, decían los judaizantes, como Mesías, pero eso no es suficiente, debes también circuncidarte. Y vienen aquí a Galacia y meten eso entre los creyentes y claro, hubieron ciertos titubeos, me imagino. En el versículo 12 otra vez Pablo hace mención de estos falsos maestros, los judaizantes. Capítulo 6, versículo 12 de la misma epístola. Y dice, los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a que os circuncidéis simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Ese era el plan, esa era la agenda de los judaizantes. Obligar a los creyentes a que se circuncidaran. Y si alguien hacía esto, entonces obviamente, como vamos a ver, eso demostraba que realmente no tenían fe genuina. Porque en el versículo 10, Pablo expresa su confianza en los creyentes que no iban a adoptar esa
falsa doctrina cuando dice: yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor, de que no optaréis por otro punto de vista, pero el que os perturba, los falsos maestros, los judaizantes, llevará su castigo quien quiera que sea. Un hijo de Dios finalmente va a perseverar en la fe. Va a perseverar en la fe del Evangelio, perseverar en la fe de Cristo. Si alguno abandona la fe de Cristo para seguir otra cosa, da evidencias con eso que nunca perteneció a Cristo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, dice Juan 2:19, hubieran permanecido con nosotros. Lo mismo aquí. El que comenzó la buena obra en nosotros, o en vosotros, dice Pablo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, Pablo tiene palabras muy duras para estos judaizantes, estos que trataban de forzar a los creyentes a circuncidarse. Noten el versículo 12 del capítulo 6. Ojalá que los que os perturban también se mutilaran. ¿Qué está diciendo Pablo con eso? ¿Qué quiere decir? Bueno, en Galacia, al lado de Galacia, si ustedes ven en sus Biblias, los mapitas de sus Biblias atrás, la región al lado de Galacia era Frigia. Y había ahí en Frigia una deidad llamada Cibele o Cebele. No estoy seguro cómo se escribe. Voy a pedir a los eruditos del seminario que me corrijan más tarde. Pero los sacerdotes cebelianos y los adoradores más comprometidos con esta religión demostraban su compromiso y devoción por medio de la castración. Se mutilaban. Estos sacerdotes eran todos eunucos. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que si alguien va a predicar la salvación por medio de la circuncisión, es lo mismo que predicar la salvación por medio de la castración. Ambos conceptos son paganos en cuanto a lograr la salvación. Entonces, como podemos ver, la circuncisión era un tema muy importante de aclarar en la predicación del Evangelio a judíos y a gentiles en esa época. Y para nosotros también hoy. Los judaizantes estaban tratando de hacer de que este rito se haga algo vital para la salvación, y la iglesia tiene que confrontar eso. Lidiaron con eso en el concilio de Jerusalén, allá en el capítulo 15 de Hechos. Pero Pablo va a usar a Abraham, o usa a Abraham como ilustración para confrontar este punto de vista, esta falsa enseñanza, y descarta todo lo que sea rito y ceremonias como medio de salvación. Ninguna ceremonia, inclusive la circuncisión, sirve para ganarnos la salvación. Y cuando Abraham fue circuncidado, y lo fue, en el capítulo 17 de Génesis, leemos que Dios le dice a Abraham en el versículo 10, este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti, todo varón de entre vosotros será circuncidado, seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto para con vosotros. Había una razón, había una señal, estaremos hablando de eso en un minuto, detrás de la circuncisión. Los judíos creían que la circuncisión de Abraham fue en anticipación de guardar la ley que todavía no había sido dada. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos que los judíos pensaban que Abraham guardó la ley por intuición, aunque la ley todavía no había sido dada? Y su primer acto de obediencia, según ellos, era la circuncisión. Fue su circuncisión que ellos pensaban lo calificaba para ser el padre de muchas naciones. Fue la circuncisión de Abraham, pensaban los judíos, que había hecho de que Isaac naciera de una simiente santa, su hijo. Fue la circuncisión de Abraham que sentaba el estándar para la salvación según los judíos. Y todo esto se encontraba en la doctrina contemporánea judía cuando Pablo escribe Romanos. Y en este pasaje Pablo desbarata todos estos conceptos cerrados y por aplicación desbarata todo rito religioso o ceremonia religiosa como medio para obtener salvación. Esto es muy importante de entender aún hoy, porque existen personas, muchos, que piensan que van a ser salvados por ceremonias.
tales como el bautismo infantil, o su confirmación, o la comunión, o los sacramentos, medios de gracia según la Iglesia romana. No. Por ejemplo, la teología romana enseña que un sacramento es un medio que tiene el poder de efectuar santidad y justicia. La teología católica también dice que los sacramentos confieren gracia santificadora a los recipientes. Otra descripción es que los ritos sacramentales confieren regeneración, perdón y el Espíritu Santo y vida eterna. Otra declaración sobre el sacramento del bautismo dice: el bautismo efectúa el perdón de todos los castigos del pecado, tanto eternales como temporales. Así. La pregunta es, ¿dónde está eso, no? ¿Qué dice la Escritura? Diría Pablo. Por eso Pablo está tratando eso. Imagínense, la Iglesia romana dice que cuando uno se bautiza como infante, ese bautismo efectúa el perdón del pecado original y los demás pecados. Confiere salvación, confiere vida eterna. Y aún más, en el Concilio de Trento, la Iglesia Católica declara en su sección del decreto del pecado original que si alguno niega que el bautismo infantil quita el pecado original o que es perdonado a través del bautismo, tal persona es maldita. En otras palabras, si negamos que el bautismo confiere salvación a una persona, según la Iglesia Católica, somos malditos. Usted y yo somos malditos. Hermanos separados, mangos, naranjas, somos malditos, según la Iglesia romana, según el Concilio de Trento. Otra declaración de la Iglesia Católica es: el bautismo es necesario para todos los hombres, sin excepción, para obtener salvación. Ah, sí. ¿Qué acerca de la confirmación? Porque al fin y al cabo, ¿por qué tener confirmación? Bueno, es otro sacramento. ¿Qué hace este rito a favor de uno que ha sido bautizado como infante? La Iglesia romana dice: la confirmación incrementa la gracia santificadora. Pero dicen que un individuo que ha sido bautizado puede obtener salvación eterna aún sin la confirmación. La confirmación es ese rito que cumplen a la edad de 12, 13 años, si ustedes recuerdan. ¿Qué acerca de la Eucaristía, o sea, la celebración de la misa? La Iglesia Católica dice que el beneficio principal de la Eucaristía es la unión intrínseca del recipiente con Cristo. A través de la hostia nos unimos a Cristo. Como el alimento del alma, la misa preserva e incrementa la vida sobrenatural del alma, limpia de pecados veniales y castigos temporales de pecados e incrementa la vida de gracia. Eso es lo que la misa hace. Bueno, como podemos ver, la Iglesia confiere a los sacramentos efectos de vida espiritual y gracia salvífica. Hacen de los ritos y ceremonias asuntos vitales que tienen que ver con la salvación. ¿Por qué estamos mencionando esto? Estamos mencionando esto porque queremos yo quiero ser controversial o quiero tener una bronquita con algunos. No, todo lo contrario. Pablo enseña sobre la ceremonia de la circuncisión y a través de ella la inhabilidad de la circuncisión para justificar a nadie. Y Pablo, por aplicación, está barriendo con todo sistema de ceremonias que pretende conferir efectos de salvación a ceremonias y ritos de cualquier índole que no los tienen. Si alguien pone su esperanza en ritos, en ceremonias, para su salvación, está siendo nulo y negando el único medio de salvación, que es por fe en la obra perfecta de Cristo en la cruz. Pablo le dice a los Gálatas: si ustedes permiten que los circunciden, Cristo será de no efecto. Cristo no les sirve de nada. Entonces vamos una vez más a Romanos 4, siguiendo nuestro pasaje ahí en los versículos 7 y 8, que es una referencia al Salmo 32 de David, que habla de la tremenda bendición de una persona que ha sido perdonada, justificada,
Dice el versículo 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Ahora, los judíos pensaban que esta bendición de la que habla David aquí era solo para ellos, para los circuncidados. Y ser circuncidado era evidencia de la obediencia a la ley. Los rabinos enseñaban en esa época que el Salmo 32 era solo para los judíos y para nadie más. Así que ellos hacían de esta promesa de bendición expresada por David solo bendición para Israel, porque solo Israel era una nación de circuncidados. Los judíos hacían de la circuncisión algo clave para obtener cualquier otra bendición, salvación, perdón de pecados. Pero es esta bendición limitada a los judíos. Es lo que tenía como intención David decir con lo que él expresa en el Salmo 32. ¿Qué dice Pablo? ¿Cómo maneja Pablo esta interpretación? Noten el versículo 9. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? En otras palabras, ¿solo para los judíos o también para los no judíos? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Y aquí Pablo hace referencia a Génesis 15:6. La fe fue acreditada a Abraham como justicia. Y los judíos creían que la circuncisión de Abraham fue la causa de haber recibido justicia de parte de Dios. En otras palabras, él se ganó la justicia por medio de la circuncisión. Es lo que ellos enseñaban. Y Pablo contesta esta noción equivocada, torcida en el versículo 10. Entonces, ¿cómo le fue contada la justicia a Abraham? ¿Siendo circunciso o siendo incircunciso? Respuesta, no siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Abraham fue declarado justo por la fe antes de ser circuncidado. O sea, la circuncisión no tuvo nada que ver con haber sido declarado justo por parte de Dios. Y noten lo que dice Génesis 17:24. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio. Viejito ya. Esta es la cronología. Cuando Dios hizo pacto con Abraham fue en el capítulo 15 de Génesis. Y estamos hablando de 14 años antes. O sea que hay un tramo, hay un periodo de 14 años que habían pasado entre el momento cuando Dios le declara justo y el día de su circuncisión más tarde. ¿Podemos ver? La declaración de justicia no tiene nada que ver con el rito de la circuncisión. Pon atención a esto. La bendición de perdón y justicia de Dios fue recibida por Abraham cuando él era aún un gentil incircunciso. Gentil, ¿por qué digo gentil? Porque Abraham vino de extracción pagana, de Ur de los Caldeos. Era pagano, su padre era pagano, su familia era pagano. Dios le escogió, no había judíos hasta el momento que Abraham viene. Y aquí vemos entonces que ese incircunciso pagano, Abraham, es declarado justo por Dios por medio de la fe. La circuncisión no tuvo nada que ver con el ser declarado justo o justificado. Y algo interesante de notar. Abraham ya estaba en el pacto con Dios siendo incircunciso. Dios hizo un pacto con Abraham siendo él incircunciso. Ismael, su hijo ilegítimo, fue circuncidado cuando tenía 13 años, el mismo día que su padre, y ese Ismael, quien fue circuncidado, nunca perteneció al pacto. Dice versículo 25 de Génesis 17, y su hijo Ismael tenía 13 años cuando se le circuncidó la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. Entonces lo que podemos ver acá es que ninguna ceremonia o rito religioso confiere justicia a una persona. No sucedió con Abraham y no sucedió con nadie jamás. La justificación, la salvación, solo viene por medio de la fe. Dios atribuye justicia a todo aquel que cree. La salvación es solo por fe.
no por ninguna ceremonia o rito religioso. Esto es vital de entender. El bautismo no hace cristiano a nadie, como algunos lo enseñan hoy, tanto en la iglesia romana como en algunos círculos de la iglesia protestante. Ahora, ¿por qué es que Abraham fue circuncidado? ¿Para qué sirve este rito? ¿Qué propósito tiene? Obviamente no es salvífico. Pero noten el versículo 11. Nos dice Pablo, y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe. Noten que en primer lugar Pablo dice que la circuncisión fue una señal y después un sello. La circuncisión primero sirvió como señal. ¿Para qué sirve una señal? ¿Para qué es una señal? Es para apuntar a algo, para mostrar algo, para dirigir a un punto. Si vamos manejando por la carretera 5 hacia el norte y vemos una señal que dice Sacramento, no nos detenemos ahí en esa señal y decimos, pues aquí llegué, estoy en Sacramento. No, la señal apunta hacia la dirección de Sacramento. Eso es lo que la circuncisión hacía, apuntaba a algo. Era un símbolo. La circuncisión fue solo un símbolo de algo más. En la historia judía, la circuncisión fue una marca, un símbolo de una nación, un pueblo de Dios, Israel. Y también fue un símbolo que apuntaba a una necesidad espiritual, la necesidad de limpieza de pecado a nivel espiritual. Eso es lo que la circuncisión simbolizaba. Por eso tantas veces en el Antiguo Testamento tenemos exhortaciones de Dios a Israel a ser circuncidados en vuestro corazón. Porque la circuncisión no quita el pecado, no tiene nada que ver con el pecado. El problema es interno. Por ejemplo, en Jeremías 4 dice el Señor, circuncidaos para el Señor y quitad los prepucios de vuestros corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. Deuteronomio 36. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces, lo que vemos es que la circuncisión tenía un símbolo de limpieza espiritual, limpieza del corazón. Nada que ver con un rito que expresaba o indicaba de alguna manera salvación. ¿Puede salvar el bautismo? No, ya lo hemos visto, el bautismo es solo también un símbolo de una realidad espiritual. Apunta, señala la identificación de un creyente con Cristo Jesús en su muerte, y en su sepultura y en su resurrección. Es un símbolo, nada más. La cena del Señor es otro símbolo. ¿Puede la cena del Señor o la participación en la cena del Señor salvar a alguien? ¿Limpiar de pecado a alguien? No. La cena simboliza o apunta, señala a la cruz y la obra de Cristo en la cruz a favor de todo aquel que cree. Eso es lo que hacemos con la cena del Señor. Recordamos su obra a favor nuestro. La circuncisión entonces fue una señal de la necesidad de limpieza de corazón. En el caso de Abraham, fue un símbolo de autenticidad de su fe y la justicia que él recibió antes de ser circuncidado. Versículo 11 nos dice ahí, y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso. Fue un sello para indicar lo que había sucedido con Abraham. La circuncisión de Abraham demostró la realidad de su fe y de su salvación. Su corazón había sido limpiado desde el día en que Dios le declaró justo antes de ser circuncidado. Entonces la circuncisión era el símbolo que apuntaba a la necesidad desesperada de todo pecador de ser limpio de su pecado en su corazón. Y noten que también, ya lo dije, pero otra vez, fue un sello. La circuncisión fue el sello a Abraham, que su fe era real. Y fue una señal a todos los demás, que él sería el padre de todos los que iban a creer sin ser circuncidados. Versículo 11 al final dice, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Dios acreditó justicia a Abraham por medio de la fe
Y es lo mismo que Dios hace con todo aquel que cree. La circuncisión de Abraham fue el sello, la evidencia de una fe real, pero la circuncisión no fue lo que salvó a Abraham ni salvó a nadie jamás. Otra vez, ninguna señal, ningún símbolo salva a nadie. El bautismo no salva a nadie. La cena del Señor no salva a nadie. Solo la fe salva. Y es por medio de la fe, no por medio de un rito, que una persona es salva. Y todo eso comienza con Abraham, dice Pablo, que es el padre, noten, de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. O sea que todos ahí estamos. Nuestro padre en nuestra relación a la fe es Abraham. Él fue el padre de todos. Padre, dice el versículo 12, de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Abraham es el padre de todos los creyentes, a través de la historia. De los circuncidados, así como los no circuncidados. Él es el padre de todos los creyentes, judíos y gentiles. Por eso es el ejemplo universal de fe, de un hombre que fue salvado solo por gracia a través de la fe. Él es el modelo de salvación. Aparte de todo tipo de ceremonia o rito. Noten eso, qué interesante, ¿no? Y con esto concluimos. Abraham, un gentil incircunciso, quien se convierte en el padre de todos aquellos que creen. Abraham creyó y es el padre de todos los judíos que creen, y Abraham creyó, le fue concedida su fe por justicia, la justicia de Dios por medio de su fe, y también Abraham es el padre de todos aquellos que creen sin ser circuncidados. Abraham es nuestro ejemplo, nuestro modelo de fe. Ningún rito, ninguna ceremonia salva. La salvación es solo por fe, solo por gracia. Y gracias a Dios por ello, ¿no? Que si dependiera de nuestras obras y de hacer algo, de lograr algo de nuestra parte, ninguno de nosotros llegaríamos a salvación. Es solo por fe en la obra de Cristo Jesús a favor nuestro. Bueno, tremendo pasaje. Vamos a terminar en oración. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad y el privilegio de abrir tu palabra y examinar este pasaje. Y vemos, Señor, que la salvación no depende de nosotros, es tu obra de gracia, sin ninguna obra meritoria nuestra, y te damos gracias por ello. Gracias, Señor, porque tú salvas a aquellos que venimos de extracción de ceremonias y ritos, pero esos ritos no nos sirvieron para nada. Y simplemente llegó el día cuando vinimos a ti, por medio de tu Espíritu llegamos a fe, y en ese momento nos diste justicia. Es por fe, no por obras. Y algunos otros de nosotros venimos de extracción donde no se nos enseñaron ritos ni ceremonias, pero fuimos salvados de la misma manera. Gracias, Señor, que la salvación es por gracia tuya solo y exclusivamente y por medio de la fe. Estamos agradecidos por eso, Padre. Venimos delante de tu presencia al terminar, al concluir este día, alabando tu nombre por esa salvación tan grande que nos diste en Cristo Jesús. Gracias porque es por su justicia, por sus méritos, solamente que somos salvados y declarados justos por medio de la fe. Señor, te bendecimos y te alabamos hoy. Señor, si hay alguna persona en este lugar o que está escuchando este mensaje, que todavía pretende o piensa que por sus buenas obras, sus buenos hechos, será acepto delante de ti. Quita eso de su mente y corazón, Señor, y abre su corazón y su mente para recibir por medio de la fe el Evangelio de Cristo. Señor, lo pedimos esto en el nombre de aquel que es sobre todo nombre, aquel que ganó nuestra salvación en la cruz, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre pedimos esto. Amén. Amén.